Barberis, bodega y viñedos de familia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Estamos en Mercado por Expertos y es un placer, como cada viernes, presentar a la City por Dentro TV en su ciclo 2020. Y qué mejor que hacerlo junto a Gustavo Jorge Giralde, a quien ya le damos los buenos días. ¿Cómo andás, Gus? Hola, estás? Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien. Viernes, último día de la semana. Viernes, exactamente. Bien tempranito, cosa de poder estar al tanto de todo lo que está pasando en el mundo. Los mercados se están abriendo. Hay mucho, ¿eh? Bastantes Hay mucho. temas. Y para eso hemos traído a un especialista de primera línea. Después lo vamos a presentar. Así que, exactamente. Yo creo que, bueno, hoy no está Luciana con nosotros, pero de todas formas, que se recupere, que se mejore. Exactamente. De todas maneras, déjame decirte que hablando de mundo, sí, no sé si hemos visto alguna cosa muy similar a esta, en términos generales, ¿no? Hemos visto crisis, hemos visto problemas de salud, digamos, a nivel general, pero que se conjuguen las dos cosas en el mismo momento, yo no recuerdo. No lo recuerdo. Bueno, si no te lo recordás menos. De la magnitud, por lo menos, de esto. Capaz, tal vez esté equivocado, cualquier cosa los oyentes nos pueden aclarar y decirlo si vieron algo similar a esto. Tal cual, bastante complicado. Pero bueno, ojalá que se supere cuanto antes, porque la economía del mundo lo está necesitando, ¿no? Exacto, exacto. Así que ojalá que podamos salir adelante con toda esta problemática que está teniendo el mundo. Para eso, ¿qué te parece? Te invito a un café y mientras tanto vamos a charlar un ratito con el invitado. Excelente. Pausa, señor director, adelante, las cámaras son suyas. Planear un viaje, capturar cada detalle, vivir cada segundo al máximo y hacer todo con la tranquilidad de estar protegido. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes, cuidamos tu mundo. Barberis, bodega y viñedos de familia. Gracias, señor director. Y bueno, como bien decía Gustavo al inicio del programa, estábamos con un experto, con alguien que nos va a, de alguna manera, a poner en caja con respecto a toda esta situación que está pasando, tanto económica como también de la salud y del problema que estamos teniendo. Estamos recibiendo al licenciado en Economía y director de Ecolatina, Lorenzo Sigó Gravina, a quien le damos los buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Un placer para mí. Y contanos cómo estás viviendo este proceso. Sos muy joven, pero digamos, estás viviendo un momento donde es atípico, me parece, para lo tuyo. Digamos, has vivido un momento de crisis, has vivido de los otros también, pero todo junto me parece que no lo hemos visto. No, y que una epidemia, ya pandemia, como es el coronavirus, haya desatado una crisis en la economía real, obviamente las principales economías del mundo, China, Europa, Estados Unidos, y después el contagio en los mercados financieros, no he notado. Pero sí me hace la primera reflexión es pensar en 2009. ¿Por qué? Porque veníamos de la crisis de Lehman Brothers de fines de 2008, se sumó la sequía acá en la Argentina, una de las peores sequías en mucho tiempo, que afectó al campo, y encima llegó después la influenza, o gripe A, como se le llamó acá, para el invierno del 2009, que generó también costo en las actividades más comerciales, desde eventos sociales, deportes, teatros, cines, todo cancelado por justamente este brote de la gripe A. Ahora, lo curioso de esto es que en esa vez, diría, en 9 meses pasó todo eso. Ahora es directamente, en 2 meses pasó todo junto, y además le sumamos una crisis de petróleo, ¿no? Que esta jugada que hicieron Rusia y Arabia Saudita, como tienen petróleo convencional, dijeron, bueno, si la demanda está bajando, aprovechemos para que el precio del petróleo saque de jugador a todos los productores no convencionales, como puede ser principalmente Estados Unidos, pero también Vaca Muerta. Claro, porque también no te ayuda eso, ¿no? A la por eso, esto se dio todo en menos de, no sé, un mes. En ese sentido, algo parecido sí, le diría la seguidilla o la racha negativa que tuvimos desde fines del 2008 hasta el invierno de 2009, en la Argentina impactó y mucho, pero esta fue incluso más comprimida y todo junto, ¿no? Sí, sí. Argentina venimos con un problema de base bien argentino, que es el tema de la deuda,
y que veníamos empezando a trabajarlo y hablando con los distintos acreedores en una situación complicada, muy difícil. Y a eso se sumó un poco lo que vos decís, todo este tema del petróleo y el coronavirus. Hay quien dice, inclusive, parece mentira, pero las tapas de los diarios dejaron de lado el tema de la deuda para ocuparse del coronavirus y nadie se habla más de la deuda. Esto le vino bien, le vino mal a la Argentina. ¿Cómo lo ves vos esto? ¿Le vino bien, le vino mal? ¿Es así que se está guardadito eso o está en el tapete? Está. De hecho, en marzo según el cronograma oficial del Ministerio de Economía de Guzmán, es el mes clave, ¿no? Digo, después se podrá dilatar un poco más y menos. Pero eso estaba. Lo que pasa es que vino un shock que mató al otro, en el sentido sobre todo en la opinión pública, en los medios. Pero claramente el problema de la deuda sigue estando. Y yo creo que si ya era una situación de carrera contra el tiempo, porque cada mes que pasa la Argentina se enfrenta a vencimientos en moneda dura más grandes y las reservas, no solo ya sabemos por la salida fuerte que tuvimos a fin de año que está en niveles bajos, sino además, tanto en febrero como en los primeros días de marzo, por todas estas turbulencias financieras, el Banco Central dejó de comprar incluso en un mercado oficial en el que prácticamente no hay demandantes. Recordemos que ya tenemos restricciones cambiarias nuevamente desde fines de agosto y se endurecieron muchísimo después de las elecciones presidenciales, ¿no? Y esa alternativa obviamente nos muestra un panorama totalmente complejo para Argentina en cuanto a lo que es el nivel de negociación que tiene que hacer el Ministerio de Economía. Sí, sobre todo acá hay una cuestión de si Guzmán quiere efectivamente una quita fuerte, necesita tiempo para convencer a los acreedores, necesita mostrarles un plan. Y hoy la verdad que es una carrera contra el tiempo que no solo los principales países del mundo han dejado de tener la prioridad en la Argentina, en el sentido que tienen otras preocupaciones, y la Argentina se está quedando quizás más rápido sin dólares. ¿Por qué digo esto? Porque cae el precio de las commodities, o sea, los mismos toneladas de soja van a valer menos, de maíz, de nuestras exportaciones. Tenemos además que, lamentablemente, la sequía afectó sobre todo a la soja de segunda. Habíamos tenido problemas al principio de la campaña agrícola, después por suerte llovió, pero ahora también va a haber un poquito menos de rindes en el campo. Y a todo esto se suma que, por ejemplo, el tema del turismo, que ha dejado sus divisas en la Argentina en su momento, hoy, digamos, virtual parálisis. Totalmente. Conclusión, la situación es más compleja, además a mayor incertidumbre, hay directamente sectores o que no quieren exportar o que demandan todos los dólares que pueden en el mercado formal y hoy vemos una situación cada vez más límite, insisto, quizás el mundo pueda esperar 3 meses a ver cómo se resuelve el coronavirus, etcétera, etcétera, el mundo de las finanzas, ver qué estímulos hay en los bancos centrales de los distintos países del mundo, ya empezó la Fed, el Banco Central Europeo, y con eso puede salir, pero nosotros cada vez tenemos menos reservas, menos dólares en el Tesoro, y pronto en mayo hay que pagar vencimientos fuertes. ¿Y habrá una reestructuración con quita voluntaria, así, negociada? Si vos querés hacer una quita fuerte, necesitas tiempo, necesitas convencer, y porque tiene que ser voluntaria, 75% aproximadamente, en algunos casos más, en otros casos menos, según cada bono, los 35 que entran finalmente, la legislación extranjera, tenés que conseguirles que el 75% voluntariamente acepte la propuesta del gobierno argentino. Ahora, si la propuesta del gobierno argentino es muy agresiva, necesitas tiempo. Y no tenemos tiempo, y ahora tenemos menos tiempo que antes. Entonces, casi que la única forma de evitar un golpe es, casi una negociación. Que finalmente aceptemos una negociación ya un definida, poco más tranquila. Claro. Un poco más tranquila, ¿en qué sentido? Bueno, quizás en ese sentido las palabras del ministro Guzmán siempre fueron una quita o una posición muy agresiva y finalmente haya que poner en un punto intermedio y bueno, quizás no la quita que hubiese querido el gobierno nacional, pero una quita al fin que dé un poco de oxígeno, que evitemos en este contexto tan complejo el peor escenario, que es a todo esto sumarle un escenario de default que hace que por unos par de años la Argentina tenga que pensar en problemas más graves nuevamente, ¿no? Sí, ojalá que se lleve a buen puerto. Dijiste algo que está siempre latente, ¿no? Hablaste de plan económico. Yo no recuerdo muchos planes económicos en Argentina. Sí, un montón de medidas, pero planes económicos no lo veo. Entonces, yo no, como bien decías tú, no creo que haya un plan económico para poder negociar. Vamos a ir a negociar como se pueda ahora. Un poco coincido contigo de que, bueno, a ver qué nos ofrece y tratemos de arreglar lo máximo posible. Pero de ahí para adelante, ¿cuál es tu opinión? ¿Hay un plan económico? ¿Va a haber un plan? Tendría que haber un plan económico. Medidas hubo. De hecho, la inflación viene bajando, segundo mes consecutivo.
una inflación en torno al 2%, cuando veníamos de fines del año pasado al casi el 4% mensual. Digo, ahí hay un logro para mostrar. Incluso el consumo, uno ya lo veía estabilizándose o recuperándose. ¿Por qué? Porque la inflación se frena, los aumentos salariales en algunos casos, algunos por el decreto oficial de los 4.000 pesos adicionales a partir de febrero y marzo. Todo eso hizo que los ingresos le ganen un poquito a la inflación, además el gobierno inyectó mucho gasto social en la base de la pirámide y eso va a empezar a hacer mejorar. Esas fueron medidas, si se quieren, más paliativas, pero que estaban bien direccionadas para cambiar un poco la dinámica que venía. Aceleración de la inflación, caída del salario real, ingresos de las familias reales, más caída del consumo, etc. Eso estaba ahí. Y después la idea era, bueno, con eso un poco más ordenado, vamos a reestructurar la deuda, porque claramente sí. Ningún país del mundo puede estar todo el tiempo coqueteando con el default. Y ese es el problema de la Argentina. Hasta que finalmente no respiremos, sino aliviados de que, bueno, por lo menos por un par de años, es Argentina, por un par de años no vamos a caer en default, a partir de ahí se puede empezar a construir. Yo creo que si se quiere, es un plan económico de emergencia. Digo, ¿para qué? Para llegar a la reestructuración de la deuda y a partir de ahí sí, volver a respirar, volver a recuperar el horizonte de plazo y decir, bueno, ahora... Y ahí sí el gobierno ya no va a poder esconder más las cartas, decir, bueno, finalmente, tras esta reestructuración, tras ordenar el tema de la deuda, ahora este es el camino. Sí. Descontracturemos el tema, entonces hagamos alguna alternativa. Sí, pero el problema es que los acreedores te están diciendo, bueno, está bien, claro, todo muy lindo, pero yo necesito un cuento. Necesito un cuento para... Dame algo que pueda tocar, ver... O ni siquiera ver, porque es un cuento, es una expectativa, bueno, o rearmar una expectativa, porque además viene muy golpeado de la Argentina. Piensen que a este canje de la deuda van a entrar bonos de la reestructuración del 2005. Tal cual. O sea, la deuda tomada ya por el 2005, cosa, sí, es verdad. Lorenzo, vamos a la pausa, un minuto, y ya estamos de vuelta. Y seguimos. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, perfecto. Vamos. Planear un viaje, capturar cada detalle, vivir cada segundo al máximo y hacer todo con la tranquilidad de estar protegido. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes, cuidamos tu mundo. Barberis, bodega y viñedos de familia. Muy bien, gracias, señor director. Y seguimos con Lorenzo Sigó Gabrina, licenciado en Economía, director de Ecolatina. Bueno, estábamos haciendo una charla muy amena, charla de amigos, como siempre decimos, y nos quedó un tema que lo dijiste al pasar y que me parece sumamente importante y me gustaría que ampliaras un poquito esto con respecto a los dólares del Banco Central, o sea, los dólares de la Argentina, los pocos dólares que van quedando. En un contexto en donde no hay un mercado fluido, de hecho el volumen de operaciones es muy escaso, apenas si llega a los 200 millones de dólares, y con el Banco Central prácticamente como único vendedor, porque las exportaciones están paralizadas y, bueno, digamos, en ese contexto, $2 cada vez quedan menos. Sin embargo, o por lo menos lo que se comentaba era que las restricciones iban a ser mayores, el cepo iba a crecer para evitar justamente el poco o el mucho drenaje que se pudiese estar dando. ¿Cómo lo ves esto? ¿Por dónde pasa ese mayor cerramiento que puede haber del cepo y por dónde está la salida que en estos momentos es mínima o no tan mínima? No sé cómo la ves vos. A ver, el primer punto es entender que después del endurecimiento del cepo, como les decía, a fines de agosto y después mayores restricciones a fines de octubre del año pasado, el Banco Central volvía a comprar dólares netos en el mercado, un mercado único y libre de cambio que no era muy libre y bien acotado, bien chiquito. Pero el Banco Central estaba comprando. ¿Por qué? Porque había superávit externo. Y si prácticamente ni las empresas y las personas con un límite de compra muy bajito, no había mucha demanda por ese lado. Entonces todo el superávit comercial, digamos, si exportábamos 1.000 millones más de lo que importábamos, ahí eso quedaba de alguna manera. Sí, algo se iba para los que compraban dólares, las personas, etc. Y el resto lo compraba todo el Banco Central. Y así vino recomponiendo fuertes reservas en noviembre, en diciembre, en enero. Y ya en febrero fue la primera vez que no solo el dólar se movió 3,1% entre puntas, sino que además el Banco Central volvió, a pesar de una demanda muy pequeña, a tener que vender divisas en forma neta en el mercado de cambios, que, insisto, es muy pequeño. Probablemente en marzo hayamos tenido algunos días de compra y algunos días de venta, pero también sigue esa lógica. Y se suponía que
hay garantizado un superávit comercial relativamente alto en Argentina. ¿Por qué? Porque el nivel de las importaciones está muy bajo y las exportaciones, mal que mal, seguían en niveles más o menos altos o podían recuperarse un poco. Pero bueno, eso ya ha cambiado. Las exportaciones de hoy están en jaque, como vos bien dijiste. Entonces la idea era esta, porque es una carrera contra el tiempo, porque esas divisas genuinas que vienen por la parte comercial hoy ni siquiera están garantizadas. Entonces el gobierno se ve justamente ante esta escasez forzada, si finalmente lo hace, forzado a hacer mayores restricciones. ¿Dónde hay para cortar? Y la principal salida de divisas de la Argentina es por el pago de la deuda pública en moneda dura. Y esos vencimientos, como les decía antes, fuertes, están en mayo. Y eso no se puede, eso se paga o se reestructura. Ahí no hay tutía o se cae en default, ¿no? Sí, sí. Y ahí sí, si vos tenés que pagar 4.000 millones de dólares en mayo a los acreedores privados, esos dólares se te van a ir. Y no hay superávit comercial, por más que tengas una buena campaña de soja, que el mundo vuelva a aceptar los productos argentinos o vuelva a haber intercambio comercial, exportaciones nuevamente fluidas, vos no vas a generar esa magnitud de dólares. No los acumulaste en febrero, no los acumulaste en marzo. Digo, se te va achicando el aspecto porque obviamente a todo esto las reservas del Banco Central, cada vez que hay que pagar deuda, moneda dura, deuda pública, el Tesoro finalmente ¿qué hace? Le coloca una letra intransferible al Banco Central, toma los dólares de la reserva y se van al exterior. Y esa salida de dólares por la deuda, a la medida que se pague, es todos los meses. Y el problema es que el cronograma a partir de mayo empieza a ser fuerte claro, salida por ese lado. Cada vez la salida va a ser mayor, la que te está exigiendo el mercado internacional, y vas a encontrarte con la problemática que no tenés lo suficiente tiempo, como hablábamos antes, para reestructurar. Claro. ¿Te preocupa, Lorenzo, un dólar súper fuerte por estos días, por ejemplo, con un real llegando a 5, frente al euro, frente a prácticamente todas las variables en este contexto que actual? Un contado con liquidación que 90, está casi 90 o 90 y pico, o sea, y nosotros tenemos un dólar oficial a 62 y fracción y con el central tratando de vender. ¿Te preocupa esto? Porque son salidas, un poco lo que decía, son salidas de divisas y está el temor de que esto cree un nuevo atraso cambiario. Bueno, vamos por partes. Primero la brecha. Vos mencionabas la apertura, cada vez hay una brecha más grande. Sí. Y bueno, si estamos hablando de que ya no hay tantas, el Banco Central está perdiendo reservas, no está acumulando reservas, y se vienen nuevas medidas restrictivas, la gente se anticipa y trata de, y va al mercado para el levante que suba. Bueno, ya empezó a subir, sí. Es el primer punto. Después, cuando el dólar se aprecia mundialmente, en un contexto de tanta aversión al riesgo, lógico, los bonos del Tesoro valen prácticamente nada, no tienen una tasa de interés, casi nula, o por debajo de la inflación esperada en Estados Unidos. Eso es un flight to quality, eso es típico. La pregunta es ahí si a la Argentina me parece que le conviene por lo menos, más o menos, acompañar el movimiento cambiario que tiene el real brasileño. Es cierto, el real se deprecia y Brasil no tiene mucha inflación, la Argentina tiene que dosificar, pero los principales insumos importados los traemos de Brasil. Entonces, en la medida que si Brasil deprecia, si Argentina deprecia, quedamos en una situación estática. Así que sí, no, me parece que en este caso, además por los problemas que tiene Argentina tiene que generar superávit externo, tiene que generar divisas genuinas, necesita un tipo de cambio real competitivo y estable, como diría Roberto Frenkel, ¿no? Que ahí está la clave, ¿no? Si queremos evitar chocarnos con el virus nosotros tenemos un virus propio, el de la restricción externa, y lo chocamos todo el tiempo. Entonces digo, y ahora encima, el problema muchas veces es fiscal. No, el problema de deuda es, obviamente fiscal, hay que conseguir los pesos, pero para comprar los dólares para poder pagar la deuda pública, porque casi el 80% de la deuda pública Argentina es en moneda dura. Entonces, bueno, ahí tenés la señal, me parece, que si todas las monedas del mundo, los países emergentes, y Brasil siendo nuestro principal socio comercial, se deprecia, obviamente el Banco Central tiene que tratar de acomodarse a esa tendencia, porque, querer negar eso no está bien. Otra cosa es cuando el mundo está tranquilo y en Argentina hay un salto cambiario, ese es otro problema. Pero en este caso acompañar. Y el dólar es fuerte porque es el refugio mundial ante estos contextos tan complejos. Y como decía antes, para cerrar, la brecha cambiaria ante este escenario de mayor aversión y posibles mayores controles, lo que hace es que se dispare aún más. Y tiene un impacto también en el mercado formal. A ver. Porque si el dólar solidario, si una persona quiere comprar, puede comprar a $200, pero tiene que pagar el 30%. Ahora, ese 30%, si la brecha en el blue ya se hace de 40, 50%, puede ser negocio comprar, incluso a pesar del impuesto del 30%, y ahí sí esas son divisas que salen del mercado formal, del que pierde el Banco Central. Entonces se va complicando cada vez más, por eso es la sensación de que antes de mayo, antes de estos vencimientos fuertes de deuda, moneda dura,
en la Argentina necesita acordar con una reestructuración, evitar el default, ¿no? Cumplido eso, ¿vos crees que podrá haber alguna posibilidad de crecimiento o que las exportaciones argentinas puedan volcarse al mercado internacional? Yo soy optimista que, Bien. pasado también Bien. el coronavirus, ¿no? Porque Claro. digamos, una semana atrás podíamos decir, bueno, el coronavirus es un problema, ya es Sí, sí. la tapa de todos los diarios. Pasado el coronavirus, pasado la reestructuración de la deuda, estamos siendo futuristas, pero seamos muy optimistas de eso. Eso se supera. Y a partir de ahí sí, claro que soy optimista. Digo, el país tiene que evitar caer en el atraso cambiario, insisto. Tenemos que devolver deuda en moneda dura, para bien o para mal, la tomamos, es así. Y también evitar chocar con la restricción externa. Es más, la mayoría de las veces en que hay superávit, hay superávit gemelos. Claro, Es decir, tal cual. fiscal y el externo en general vienen de la mano. No es casualidad que uno tenga los dos. Y además un tipo de cambio alto te permite tener retenciones, las retenciones te financian la caja, digo, se va acomodando. Por ejemplo, un grave error que ha cometido en el kirchnerismo en el pasado es sobre todo tener atraso cambiario, el dólar oficial, y además retenciones altas. Si vos Claro. tenés un tipo de cambio real competitivo, podés poner retenciones altas porque la presión fiscal, tienen los productores del Seguro. sector transable buena rentabilidad y pueden pagar los impuestos. Ahora, las dos cosas juntas matás a la gallina que pone los huevos de oro, que es las exportaciones. La Argentina, si quiere, insisto, la única vacuna contra la restricción externa es exportar más o sustituir más importaciones. Yo diría, es más que exportar o sustituir importaciones, es sector transable. Argentina tiene que volver a crecer liderado por el sector transable. ¿Qué te permite eso? Exportar más bienes, servicios, turismo, todo. Y además algunas cosas, si en la medida que se pueda, sustituirlas y hacerlas acá. Pero eso es por los dos lados, por más exportaciones y quizás por sustitución de importaciones, ese es el camino. Es dar, pero ¿cómo das los incentivos a un país para que no se vuelva a chocar con la restricción? Un tipo de cambio real, competitivo y estable. Porque si no, yo no voy a hundir capital en un sector transable si en 2 años puedo volver a tener atraso cambiario. Tal cual. Muy bueno. Lorenzo, muchísimas gracias. La Un verdad placer. que fue un lujo. Tenemos un obsequio para... Sí, así es. Vamos, Lorenzo, te vamos a dar un vino Barberis para que te lleves y que lo puedas disfrutar en estos momentos. Así que acá te lo dejo y Muchísimas gracias. lo puedes llevar. Muchas gracias. Bueno, repetimos lo mismo de antes. Muchísimas gracias. Ha sido un placer realmente haber contado contigo. Seguramente en el correr del año va a haber tanto para hablar en el correr del año que seguramente te vamos a molestar nuevamente. Un Así placer. que muy amable y muchas gracias y te felicito. Sos muy joven y tenés muy claras todas las ideas. Muchas gracias. Gracias. Amigo, Señor. nos vemos el viernes. Sí, por supuesto, Si estamos Dios acá. quiere. Tal cual. ¿Vos vas a estar? Si Dios quiere. Listo. Y con ustedes nos vemos entonces el próximo viernes con mucho más La City por dentro. Y sigan las recomendaciones de tanto del gobierno, de la salud, por todo esto que está sucediendo del coronavirus. Y cuídense mucho. Así lo esperamos el próximo viernes con mucho más La City por dentro. Chao. Sister, don't shed no tears. No woman, no cry. Barberis, bodega y viñedos de familia.